¿Has jugado alguna vez Serpientes y Escaleras? ¿Sí conoces ese juego? Es interesante, juegos de mesa, para los que nunca han tocado un juego de mesa, existían cartoncitos, fichas. La peculiaridad era que ibas avanzando casilla de casilla, tenías que llegar de un punto a otro y había serpientes y escaleras. Caías generalmente en una escalera y subías, llegabas a una serpiente y caías. De eso se trataba el juego. Ahora, el peor episodio que podías encontrar en este juego era que cuando ya estabas llegando a la meta, cayeras justo a una o dos fichas antes de coronarte como el ganador y te tocara esa fatídica casilla donde casi te volvían al principio. ¿Te acuerdas? En tu vida, ¿cuántas veces esto que jugaste o esto que acabamos de leer no ha sido una realidad? Que cuando estás a punto de obtener algo de aquello por lo cual tú te has esforzado y has tratado de hacer bien las cosas, es por una decisión que tomamos, al cual a veces nosotros le ponemos el título de azar de la vida o suerte, pero al fin y al cabo son decisiones que tomamos. Te toca que tienes que retroceder o incluso tienes que volver a empezar. Lo importante aquí, tanto en el juego como en la vida, es aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en el versículo que leímos en el libro de Números, capítulo 13. La historia de un pueblo especial, que estando tan cerca de recibir lo prometido, por sus decisiones, fueron llevados muy lejos. Antes de abrir la palabra de Dios, me gustaría ir al Dios de la palabra y me gustaría orar. Y quiero invitarte que ahí en tu corazón puedas conectar con Dios y pedir que Él hable a nuestras vidas. Oramos. Señor, estamos delante de tu palabra, aquí en tu presencia. Y estamos agradecidos porque, Señor, tú nos das el privilegio de estar oyendo tu voz. Pedimos que prepares nuestros corazones para entender qué quieres para nosotros, porque queremos salir de este lugar diferente a lo que entramos. Y por eso oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos en una serie de mi experiencia con Dios, conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver un nuevo estudio, el cual llamé tan cerca, pero a la vez tan lejos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 13. Y allí vamos a encontrar un relato muy interesante. Encontramos a una nación joven. Israel no tenía más de 2 años, que había sido sacada de la esclavitud de Egipto e iba camino a la tierra prometida. Un lugar, Dios los detiene en un lugar desértico, en Cades. No solamente fue un oasis en medio del desierto, sino que también se convirtió en una encrucijada para la historia de Israel. Estando tan cerca de poseer la tierra prometida, es Moisés, como todo líder responsable, que escoge a varones para mandarlos a la tierra, para inspeccionar, para saber qué es lo que había allí y de qué manera tenían que ellos entrar a la tierra. Y son 12 hombres los que elige, uno por cada tribu. Al regresar estos 12 hombres, estuvieron de acuerdo que, como decía Dios, esa tierra que iban a conquistar fluía leche y miel. Pero no estaban de acuerdo acerca de qué hacer al respecto, si conquistar la tierra o ir para atrás. Pero había entre ellos 2 que pensaban diferentes. Y en esta serie hemos tomado como versículo clave, y te invito a que abras tu hoja de trabajo que vas a encontrar en medio del boletín. Venimos siendo motivados cada domingo con Romanos capítulo 12, versículo 2, que podemos parafrasear o incluso leer la parte allí donde dice: Dios, necesitamos que tú cambies o que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para que así cambiemos, ¿qué cosa? Nuestra forma de vivir. Y hoy vamos a descubrir cuáles son los pensamientos que están en nosotros, que poco a poco nos van alejando de la promesa de Dios. Vamos a ver cómo corregirlos y cuáles son las cosas que nosotros debemos cambiar y que nunca vamos a volver a hacer. Tomamos nuestras hojas y descubrimos allí cuáles son estos pensamientos. Y el pensamiento número 1, la primera forma de pensar que nos aleja de Dios, sí, es cuando nosotros ponemos en duda, completamos ahí, poner en duda las promesas de Dios.
poner en duda las promesas de Dios. El pueblo de Israel estaba solo a 40 días, después de caminar 2 años en el desierto, a 40 días, porque estaban en la frontera sur de la tierra prometida, de poseer la tierra prometida. Pero hay un problema. Por el informe de los espías, en especial de 10 de ellos, todo el pueblo duda. Duda en ir y tomar la tierra que Dios le había prometido. La mayoría de los espías tuvo un problema. Ellos concentraron su mirada en lo que llamó la atención negativamente en aquella tierra, y no en el real potencial que aquella tierra que le había sido prometida podía o tenía. Dios nunca le había dicho a ellos que iba a ser fácil. Es más, le había dicho que ellos tenían que conquistar una tierra que estaba habitada. Dios no le había fallado, Dios no les había mentido, les había dicho la verdad. Pero ellos, al ver lo que había allí, ciudades fortificadas, los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Los gigantes. Personas que medían casi 3 metros, que intimidaban solamente con su presencia. Y el pueblo ahora tenía que decidir si entraban o no. Y fue allí que, estando tan cerca, apenas a 40 días de camino de conquistar la tierra, que ellos deciden retirarse, no seguir avanzando. Pero debido a la falta de fe de un pueblo que dudó en las promesas de Dios, el pueblo necesitó más de toda una vida para conquistar la tierra prometida. Porque fueron 40 años en el desierto. Y es más, toda esa generación que dudó pereció en el desierto, excepto Josué y Caleb. Tan lejos, tan cerca, pero a la vez tan lejos. ¿En qué falló el pueblo? ¿Dónde estuvo su error? ¿O fue acaso Dios que estaba jugando con ellos? ¿Cómo es que podemos entender o cómo podemos explicar lo que está sucediendo? ¿Es acaso que la soberanía de Dios, o en la soberanía de Dios se le escapó de las manos a este pueblo escogido? Déjame decirte algo. El problema del pueblo fue que dudó. Y fue lo mismo que pasó al principio de la humanidad. Porque Dios, cuando puso al hombre en la tierra, le mostró cómo debía ser, y puso el tablero delante de él, y le puso las normas y las reglas de cómo debía ser la vida. Y le dijo, la meta está hacia adelante y hay que caminar. Pero los responsables de mover las fichas, Dios le dijo al hombre, son ustedes. Y ustedes son responsables también de las consecuencias. Cuando Dios puso al hombre, lo puso en la tierra como la mayor perfección en cuanto a lo creado, y lo puso por sobre todo lo creado, porque hizo al hombre Dios a imagen y semejanza. Pero el hombre decidió porque dudó y se alejó. ¿Y sabes una cosa? Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios y cuando nosotros nos descuidamos, vamos a dudar y vamos a errar a la hora de decidir lo que es correcto, como hizo el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice allí en Hebreos capítulo 3 versículo 12, tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda, todos juntos, la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda de Dios. Marquen allí la falta de fe. Es por esto mismo que nosotros, por falta de fe, también dudamos. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Dios? ¿De dónde viene la duda? Cuando el pecado se hizo presente en el huerto, decíamos, la forma en que entró fue haciendo dudar al hombre y haciendo que el hombre se alejara de su propósito por el cual fue creado. Propósito que aún sigue en nosotros, que es estar en comunión íntima con Dios. Ahora, amados, si permanecemos cerca de Dios, invertimos tiempo en conocerle, va a ser muy difícil que nosotros dudemos de Él y sobre todo de lo que Él prometió.
Recordemos siempre que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y que las promesas a las cuales nosotros debemos aferrarnos son aquellas promesas que nos sitúan en la eternidad junto con Dios. Y para eso Dios nos dejó las reglas claras para que podamos pasar de este mundo al lugar prometido tomando las decisiones correctas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos aclara y nos dice así: no es que Dios sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Dice, lo que pasa, todos juntos, es que Dios tiene paciencia con ustedes. Marquen allí, Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. El secreto para no dudar es estar cerca de Dios, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Amados, nunca olvidemos que nuestro camino es hacia arriba y que nuestra herencia es eterna. Y recordemos siempre que, y completamos en nuestras hojas, las mejores bendiciones llegan después de grandes dificultades. Completamos en nuestras hojas. Las mejores bendiciones llegan después de grandes dificultades. Punto número 2, o segundo pensamiento que nos aleja de la palabra de Dios, es cuando olvidamos los milagros de Dios. Olvidar, nunca debemos olvidar los milagros de Dios. Una constante de Moisés a su pueblo fue recordarle y advertirle acerca de no perder la memoria. Y dice la palabra de Dios, allí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 14, no te vuelvas orgulloso en estos días y entonces, ¿qué cosa? Te olvides del Señor tu Dios. Marquen allí, te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Somos pueblo rescatado por Dios. Nos quitó de este mundo, nos quitó de Egipto y nos puso en un lugar privilegiado. Pero aguas, dice la palabra de Dios, cuidado con olvidarte del Señor. Déjame decirte algo. Este pueblo que estaba tan cerca de entrar, pero que decide ir para atrás. Y a pesar de que contaba con las advertencias y los antecedentes del poder de Dios cuando los rescató de Egipto, y mientras estuvieron en el desierto, Dios le había dado prueba de su real poder, haciendo lo imposible, haciendo que agua saliera de las piedras, haciendo que de la nada aparecieran codornices, o que lloviera pan para que no tuvieran hambre, o incluso cumpliéndolos con una nube en medio del desierto, o acompañándolos con un gran fuego en la noche para iluminarlos. ¿Qué crees? El pueblo sufrió de amnesia. Y es en el capítulo 14, donde el pueblo de Israel, en el libro de Números, se revela delante de Dios y dice que llora amargamente. ¿Pero por qué llora amargamente? El pueblo dice, queremos volver a morir a Egipto, pero no queremos morir en manos de los enemigos que están en esa tierra. Porque al enterarse que en aquel lugar existían problemas que eran grandes y que eran enormes, empezaron a lamentarse en contra de Dios, echándole la culpa a Dios de lo que ellos tenían que ahora enfrentar en sus vidas. Te pregunto, ¿a nosotros no nos pasa así también muchas veces? Vemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Cómo provee, cómo protege, cómo está presente. Sin embargo, nosotros a menudo, igual que el pueblo de Israel, esperamos que Dios nos haga las cosas fáciles y que casi nos las entregue en las manos al menor esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer. Ahora, hermanos y amigos, en esta hora, esto nos lleva a negar el amor de Dios como padre hacia sus hijos y renegamos de lo que Él puede hacer por nosotros. Y es allí donde nosotros permitimos que nuestros sentimientos gobiernen nuestras vidas en lugar de la fe que debemos tener en Él. Y déjame decirte algo, que cuando nos aferramos a los sentimientos, generalmente los sentimientos nos llevan a pecar contra Dios. Y fue por lo que el pueblo de Israel lloró, porque se acordaban de la comodidad de comer cebollas en Egipto, de tener un horario de trabajo muy cómodo y después ir a descansar, aunque fueran esclavos. Estaban cómodos, no querían enfrentar los problemas que tenían por delante.
Y a pesar de que ellos llevaban 2 años fuera de Egipto y estaban tan cerca de recibir la tierra prometida, e incluso Dios los había preparado para la conquista, porque ellos vemos que habían sido ordenados, habían sido organizados, habían sido apartados, limpiados y purificados como pueblo escogido por Dios. E incluso disfrutaban y tenían la presencia de Dios visible en sus vidas. Y ahora Dios les dice: tomen los que yo les estoy dando. Ellos se rebelan. Ellos se rebelan. Y dice que el deseo de su corazón fue querer morir ahí en el desierto antes de enfrentar los problemas, o incluso volver a Egipto a morir. Tú y yo tenemos vastos testimonios del poder de Dios en nuestras vidas. Y es a cada momento, a cada instante. Y lo vemos. Y Él siempre se hace presente aún en lo simple o aún en lo invisible. Y déjame decirte algo, que nosotros, ninguno de nosotros, vamos a tener excusas para renegar o para olvidarnos de Dios. Y la palabra de Dios nos recuerda, allí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, y dice así: porque la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, todos juntos, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. De modo que nadie tiene excusa. Marca allí, se percibe claramente, y como resultado de esto, nadie tiene excusa para olvidar o decir: yo no sé quién es Dios. Y cuidado con lo que deseamos, porque el pueblo deseó morir en el desierto, o incluso deseó volver a Egipto a morir, y toda esa generación se le cumplió lo que deseó, pereció en el desierto. Porque necesitamos entender, y completamos en nuestras hojas, que la fe no niega la realidad, sino que declara el poder de Dios. La fe no es ajena a lo que nos pasa, pero la fe sí lo que hace es que declara el poder de Dios. Tercer punto, tercer pensamiento que debemos alejar de nuestra mente: cuando magnificamos los problemas por sobre Dios. Cuando decimos cualquier problema es más grande de Dios que Dios. Nunca pensemos así. Si has escuchado esta frase, ¿verdad? No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino que ¿qué? Muéstrale tus problemas, o dile a tus problemas cuán grande es Dios. Y pensamos que es una frase de un filósofo que se quemó las pestañas para sacarla, pero déjame decirte que no es otra cosa que el parafraseado de un versículo tan poderoso que encontramos en la palabra de Dios allí en Jeremías, capítulo 32, 27. Y Jehová declara lo siguiente, todos juntos, dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Marca todo ese versículo, memorízatelo. He aquí yo soy Jehová. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No estoy diciendo ahora, con esto, que los problemas no existen o que los problemas van a desaparecer. De todo lo contrario, los problemas van a seguir en nuestras vidas aún cuando nosotros dejamos de dudar en Cristo, sino que le creemos realmente, no olvidando sus milagros. Tampoco van a desaparecer. Los problemas siempre van a estar ahí. Ahora, lo que sí puedo decirte, lo que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero que no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero que nunca destruidos. Y déjame decirte una cosa. El pueblo de Israel quizás tenía razones al ver a semejantes personajes adentro de la tierra prometida, los hijos de Anac, gigantes. Y no solamente eso, dice que tenían las ciudades amuralladas, 6 metros de ancho tenían sus muros por 7 metros de alto. ¿Cómo ibas a entrar en una ciudad así? Era casi imposible. Venimos recibiendo el maná, las codornices, no tenemos armas, no sabemos cómo pelear y vamos a conquistar esa tierra. No, así no se puede. Quizás podemos, de esa manera, no estamos juzgando al pueblo de Dios, pero vamos a empatar con ellos. Vamos a ponernos en su lugar, ¿sí? Y déjame decirte una cosa, quizás los problemas en nuestras vidas no se presenten en carne y hueso, pero los gigantes en nuestra vida están presentes. Y quizás los gigantes en nuestras vidas se presenten como problema en nuestro matrimonio.
Quizás los gigantes de nuestras vidas se presenten como crisis con nuestros hijos, como dificultades en nuestras empresas o negocios, o dificultades en nuestros proyectos y estudios, depresiones internas, crisis emocionales, dramas personales. Cualquier cosa que sea más grande que nosotros, más fuerte, más rápida, cualquier situación más poderosa con la capacidad de noquearnos y dejarnos sin sentido. Y es más, cada vez que se presenta un problema así, nos recuerda lo chiquito y lo pequeños que somos y lo limitados que somos. Déjame decirte una cosa, muchas veces pensamos que la mejor forma es huir de los problemas. No es ponerte a salir lastimado, ni mucho menos enfrentarte porque no vas a poder. Pero te pregunto, ¿por qué te molesta el hecho de que los problemas sean tan grandes? Y te llevan a pensar de que ni me voy a molestar en intentar solucionar el problema. Y esa fue la actitud que tomó el pueblo de Israel cuando vio los problemas tan grandes. Cuando vio a aquellos gigantes. Y 40 años fue y caminó en el desierto, por no enfrentar los problemas. Y muchos años después, nosotros empatamos con ese pueblo y seguimos tomando las mismas decisiones. En lugar de enfrentar gigantes, decidimos irnos para atrás. Los 12 espías de Israel, déjame decirte algo, todos vieron lo mismo, la misma tierra, vieron los mismos gigantes, pero solo 2 vieron que la batalla se podía ganar. ¿Pero por qué hicieron esto? La gran diferencia estuvo en esto. Cuando la mayoría de ellos vio a los gigantes, inmediatamente pensó, no hay ni una ni remota chance de ganarle a esos gigantes. Pero Josué y Caleb vieron a los gigantes y pensaron de la siguiente forma: no hay forma de que Dios no pueda ganarle a esos gigantes. Amados, la forma en que vemos a los gigantes va a determinar la forma de enfrentarlos. Sí es cierto, son más grandes que nosotros, son más fuertes absolutamente, pero te pregunto, ¿son más grandes que Dios? ¿Son más fuertes que Dios? Josué y Caleb sabían la respuesta y ellos no tuvieron la menor duda de que Dios era capaz de darles cualquier victoria, aunque pareciera inverosímil, improbable e imposible, porque sabían de lo que Dios era capaz y no habían olvidado de lo que Dios había hecho en sus vidas. Amados, tú y yo somos una obra en proceso hasta que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Y en nuestras vidas vamos a seguir enfrentando gigantes, pero déjame decirte algo en letras mayúsculas: no estamos solos. Recuerda que si Dios te trajo a esta batalla, Él puede también y quiere llevarte a la victoria. Y yo sé que en tu vida hay gigantes y que se están interponiendo entre ti y el plan que Dios tiene para tu vida. Pero con la ayuda de Dios, estos gigantes no van a poder contigo. Te pregunto, ¿ya los identificaste? ¿Los puedes ver en tu vida? ¿Entiendes lo que está en juego a la hora de enfrentar a estos gigantes? ¿Entiendes lo que estás perdiendo cuando no los enfrentas? Entonces, ¿qué estás esperando? Ve y expúlsalos. Quítalos de tu vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121, versículo 1 y 2, todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, para el cual nada, absolutamente nada es difícil. Por lo tanto, amados, aprendamos y completamos en nuestras hojas a mirar gigantes a través de los ojos de Dios. Aprendamos a mirar gigante a través de los ojos de Dios. Y el cuarto pensamiento que debemos alejar de nuestras vidas es aquel pensamiento que nos lleva a anteponer mi opinión a la palabra de Dios. Anteponer mi opinión a la palabra de Dios. Aquellos cuando yo sé más que Dios, o Dios no tiene la experiencia que yo tengo. Y déjame decirte algo, el pueblo de Israel, cuando los espías dieron el informe, y Caleb lo vieron que estaba tan motivado a decir, no importa los gigantes. El pueblo de Israel dice que comenzó a cuestionar, pero lo hizo en forma incorrecta. Porque cuestionó los porqué de la situación. Ellos dijeron, ¿por qué nos trajo hasta aquí a morir en el desierto? ¿Por qué
dijeron el pueblo de Israel, nos viene a entregar en manos de estos gigantes. Incluso, cuando tú lees el capítulo 14, llegaron a poner en tela de juicio, ¿sí?, el liderazgo de Moisés. E incluso ellos propusieron apedrear a Josué y Caleb por el informe que habían dado. Era tanta la incredulidad que había en el corazón de aquel pueblo, que hizo pensar que el regalo de la tierra prometida de Dios al pueblo iba a ser algo cruel de parte de Dios. Ahora, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera y pensamos que nuestra experiencia de vida es más que suficiente para tomar decisiones, que no necesitamos del consejo de Dios, ni mucho menos del consejo de hombres de Dios. Pero la palabra de Dios nos confronta y nos advierte. Y dice en Romanos capítulo 9, versículo 20, y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Podrá, dice la palabra de Dios todo junto, un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Debemos entender que no se trata de cuestionar los por qué, sino de encontrar en cada situación que vivimos y cada momento difícil que encontramos los para qué, porque son los para qué que dan sentido y propósito a nuestras vidas. Amados, no busquemos que Dios apruebe nuestra forma de pensar, sino que debemos buscar que Él la cambie, que cambie nuestra forma de pensar. Por eso debemos llegar delante de Dios con un espíritu humilde, con una mente abierta, porque cada vez que vamos a reclamar algo a Dios o pedirle algo a Dios, Dios conoce previamente nuestros corazones y sabe si genuinamente le estamos buscando y si realmente le estamos necesitando. Una de las cosas con las que más luchamos en nuestras vidas es con la voluntad de Dios, ¿sí o no? Luchamos muchísimo. Uno, ¿por qué? Porque nos es difícil conocerla, porque no vamos a la palabra de Dios donde está revelada. Dos, porque si la conocemos, porque leemos la Biblia, no la creemos. Y tres, porque aunque la conocemos y sabemos que está basada en la palabra de Dios, no la aceptamos simplemente porque no está de acuerdo a lo que nosotros queremos que diga o como la voluntad de Dios es. Al final el problema sigue siendo ¿quién? Nosotros, nuestro corazón. Por lo tanto, la voluntad de Dios, por más que sepamos que es agradable y perfecta, con mucha frecuencia la cuestionamos en vez de aceptarla y obedecerla. La rechazamos, así como el pueblo de Israel la rechazó, estando tan cerca de recibir la promesa de Dios. Necesitamos, amados, volver a la palabra de Dios. Definitivamente nos hace falta más Biblia. Nos hace falta más de la palabra viva que puede cambiar los corazones. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos vamos a leer y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La voluntad de Dios, amados, se cree, se acepta y se obedece sin cuestionamiento. La voluntad de Dios ya ha sido revelada para nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones. Simplemente quiero hablar contigo, amigo, en esta mañana que nos visitas, que has renegado de la voluntad de Dios, quizás por la religión, quizás por los antecedentes o simplemente por creerte que no necesitas de Dios. Déjame decirte una cosa, la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Y si en esta mañana tú te encuentras en una vida sin sentido y que aún tú puedes decir yo no necesito de Dios, déjame decirte que estás muy equivocado. Porque nada en este mundo pasa por casualidad. Y estás aquí y hemos hablado del amor de Dios. Amor que hace que Dios vuelva al hombre porque busca al hombre y el hombre pueda reconciliarse con él a través de lo que fue su voluntad, entregar a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si en esta mañana hay conflicto en tu corazón porque el Espíritu Santo está martillando un corazón duro, déjame decirte que la voluntad de Dios para tu vida es que entregues tu vida a Cristo, te humilles delante de Él, reconozcas que eres un pecador y Dios te dé la oportunidad de volver a empezar de nuevo y así ser un hombre o una mujer de fe. ¿Por qué? Porque una persona de fe, y completamos en nuestras hojas,
Una persona de fe cree. Una persona de fe confía. Una persona de fe depende. Y una persona de fe obedece a Dios. Cree, confía, depende y obedece a Dios. Amados, tan cerca de las promesas de Dios para nuestras vidas, decidamos lo que es correcto para que Dios no nos haga empezar de nuevo, sino que nos guíe a hacer lo correcto para recibir sus promesas. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu palabra, la cual es un bálsamo para nuestras vidas, la cual, Señor, renueva nuestros pensamientos. Y ahora a nosotros nos toca actuar diferente. Haz de nosotros hombres y mujeres de bien, que teniendo la promesa tan cerca, no nos distraigamos por los gigantes, sino que miremos siempre a la persona de Dios para así poseer aquello que por Jesucristo y por gracia nos pertenece. Oramos en el precioso nombre de que lo dio todo por nosotros. Amén y amén. Dios nos bendice.